Vamos entonces a trabajar esa parte de la derivación implícita. Y bueno, bien, por ejemplo, se nos pide hallar una derivada implícitamente. Bien, se nos pide encontrar de y sobre de x para la siguiente ecuación. Tenemos nosotros, tenemos aquí la función, vamos a ponerla así, f mayúscula de x, y, como lo estudiábamos en la, en la última sesión. Tenemos aquí la función que será y al cubo más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada más 4. Ok, se nos pide calcular esa derivada implícitamente. Bien, recuerden ustedes que para poder calcular esta derivada implícitamente, nosotros observamos que tenemos cuántas variables hay en esta función. Tenemos y, tenemos x, ¿ok? Incluso aquí el problema me dice, ¿sabes qué? Es una función f mayúscula de dos variables, ¿vale? Siguiente paso, ¿cuál es? Nosotros tenemos que calcular, en ese caso, las derivadas parciales. Vamos aquí a calcular, por ejemplo, f de x, x, y. Entonces, ustedes podrán observar que para calcular esto, escribo la derivada parcial de y al cubo más y cuadrada menos 5y. Déjenme revisar esta parte porque parece igual y. Ahí está, vamos a ver 5y menos x cuadrada más 14, ¿verdad? Así nos quedaría. Ustedes dirán que esto también es igual a tener la derivada parcial en la dirección del eje x para y al cubo. Luego sería más la derivada parcial en la dirección del eje x para, bueno, que sería y cuadrada. Aquí y cuadrada menos la derivada parcial en la dirección del eje x para 5y, así me quedaría, menos la derivada parcial en la dirección del eje x para x cuadrada, más la derivada parcial en la dirección del eje x para 14, ¿verdad? Así nos quedaría. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ahorita casi me intento confundir. En cálculo diferencial, para hallar esta derivada implícitamente, obviamente con esas técnicas de ese curso, pues igual se aplica la derivada ordinaria. Recuerden, allá es una derivada ordinaria para cada uno de sus elementos. Y ella se derivaba respecto a x. Pero aquí, como ya tenemos el fundamento, o bueno, ya hemos aprendido a utilizar la derivada parcial, pues ya no es necesario trabajar con esas reglas. Aquí, si nosotros observamos, vamos a derivar primero parcialmente en x. Ahora, de acuerdo a las reglas de esta derivada parcial, pues si yo no tengo x, ¿verdad? En cada uno de esos términos, pues yo lo considero como una constante, y en este caso ustedes sabrán que la derivada de una constante pues es en ordinaria es igual a 0. Algo similar pasa aquí en la parcial. Esto, aquí podemos nosotros colocarle 0, ¿vale? Aquí podemos colocarle también 0. En esa parte también le podemos colocar 0. En esa no, en esa no. En las otras sí, porque están con respecto a quién, a y. E incluso esa también es una constante y es 14, también es 0. ¿Y ven qué me queda? Me quedaría menos la parcial en la dirección del eje x
para x cuadrada. Y esto que es igual sería a menos 2x, ¿vale? Vean aquí cuál es la diferencia de esa derivada implícitamente de cálculo diferencial con la de cálculo vectorial, ¿verdad? Es más sencilla en este momento. Bien, por si algún profesor se los había planteado, ¿no? Más adelante van a darse cuenta que hay otras reglas de derivación más sencillas y una de ellas es la parcial. Ahora, vamos a calcular aquí con y. Obviamente es una función de dos variables, ¿ok? En este momento podemos hacer lo siguiente, nuevamente derivar con ahora dirección al eje y, ¿para quién? Y al cubo más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada más 14. Y hacemos lo mismo, vamos a derivar parcialmente con dirección al eje y, ¿para quién? Para y al cubo. Aquí me quedaría más la parcial, la dirección del eje y para y cuadrada. Aquí sería menos la parcial, la dirección del eje y para 5y. Aquí después sería menos, sería la parcial en la dirección del eje y para x cuadrada. Y luego sería más la parcial en la dirección del eje y para 14, ¿vale? Ahora, aquí nosotros podemos observar que está en dirección del eje y. Vean ustedes cuáles son los términos que sí tienen esa variable de y. Yo puedo decir que esta no, porque tiene x, esta será 0, esta también va a ser 0, ¿ok? Y vean cuáles son los términos que nos quedarían para calcular su derivada parcial. Será, en esta ocasión, si derivamos con respecto a y, será 3y cuadrada más 2y menos 5, ¿verdad? Así nos quedaría en esta ocasión. Ahora, para poder dar la solución a este problema, nosotros tenemos que utilizar el teorema estudiado en la última sesión, que nos decía lo siguiente, que la derivada de y con respecto a x es igual a ¿quién? A menos la parcial en x de x, y entre f de y, que sería x, y, ¿ok? Bien, aquí escribo el signo negativo y aquí voy a colocar esta línea. Recuerden cuánto vale f de x mayúscula, cuánto nos quedó. Aquí está, nos quedó menos 2x. Entonces aquí escribo menos 2x. ¿Cuánto nos quedó en f de y? O bueno, la derivada parcial en la dirección del eje y, pues aquí está, ¿verdad? Sería 3y cuadrada. Y luego me quedaría más 2y menos 5, así. Y listo. Nosotros ya hemos calculado la derivación implícita. Ahora en ese momento es más simple calcularla. Y sería en ese momento esta solución, ¿vale? Bien, preguntas hasta aquí acerca de esto. Está sencillito, más sencillito de lo que pudimos haberlo estudiado tal vez en cálculo diferencial, donde no teníamos eh, estos nuevos métodos. Vale. Bien, ahora imagínense ustedes si yo les dijera, calculen esta derivada implícita, pues por medio de las técnicas que aprendieron en cálculo diferencial, y la solución tendrá que ser la misma, esa que encontramos aquí, ¿vale? Bueno, eso los dejo de tarea, que ustedes en esta derivada, pues apliquen esas reglas de cálculo diferencial, ¿verdad? Para ese tema, desde ese curso y comparen con lo que hemos nosotros ya desarrollado en ese momento, ¿vale? Bien, ahora, aquí se empieza a complicar un poquito más cuando empezamos a hablar de más variables. Por ejemplo, en este momento yo les digo que de la función que tenemos aquí, 3x cuadrada z menos x cuadrada por y cuadrada
más 2 veces z al cubo más 3y por z menos 5 es igual a 0, ¿verdad? Vean ustedes aquí que esta función pues ya no es de dos variables. ¿Y cómo me doy cuenta que ya no es de dos variables? Bueno, aquí tengo x, tengo y tengo z, ¿vale? Por eso me doy cuenta en ese momento que ya no lo es. Y yo puedo escribirlo de esta manera. F de x, y, z es igual a ¿quién? Pues a 3x cuadrada por z menos x cuadrada por y cuadrada más 2 veces z al cubo más 3 por y por z menos 5. Así nos quedaría. Ahora, nosotros aquí ya no vamos a poder calcular esta derivada ordinaria por la cantidad de variables que yo tengo. Ahora van a ser las derivadas parciales de z en dirección al eje X y también va a ser la parcial, en este caso, de z en dirección al eje Y, ¿vale? Tenemos aquí en ese momento que calcular estas parciales. Y para hacerlo, ustedes ya pueden calcularlas sencillamente. Decimos lo siguiente. Para calcular f de x, y, z, será lo siguiente. Derivamos aquí parcialmente, vean, nos pide aquí con respecto a x. ¿Para quién? Para 3x cuadrada z menos x cuadrada y cuadrada más 2 veces z al cubo más 3y por z menos 5, ¿verdad? Así nos quedaría. Y esto recuerden que es igual. Bueno, vamos a derivar parcialmente cada uno de esos términos. Aquí lo voy a escribir. Sería para 3x cuadrada z sería menos la derivada parcial en la dirección del eje X para x cuadrada y cuadrada. Y me quedaría aquí más la derivada parcial en la dirección del eje X para 2 veces z al cubo. Y luego tendríamos, ¿dónde me quedé? Aquí me quedé. Luego sería más la derivada parcial en la dirección del eje X para 3yz más, bueno, sería menos la derivada parcial en la dirección del eje X para 5, ¿verdad? Ahí está. Bien, recupero esa información. Ahí está. Aquí la coloco más o menos ahí. Bien, entonces continuamos con esa parte. Decimos nosotros que esto es igual a ¿quién? Aquí, en ese término, hay que derivar parcialmente en x, es decir, tendríamos 3z, luego escribir la parcial en la dirección del eje x, y luego escribir aquí x cuadrada, ¿verdad? Luego sería menos la parcial en la dirección del eje x, que faltó dejar fuera la y cuadrada. Aquí voy a ponerla, sería y cuadrada por la parcial en la dirección del eje x para x cuadrada. Más la parcial, bueno, aquí la constante, vean, la constante, esta es totalmente constante, sería 0, ¿vale? Aquí también es totalmente constante, es 0, y esta también es totalmente constante y es 0. Entonces simplificamos estas dos notaciones, esos dos términos, y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 3z, ¿verdad? La derivada de x cuadrada parcialmente sería 2x menos y cuadrada, aquí también sería 2x.
Y eso sería ¿cuánto? 6xz menos a 2xy cuadrada, ¿ok? Esa sería entonces la solución. ¿La solución para quién? Para f de x, x, y, z. Ahora, calculamos también la derivada parcial de y de x, y, z. Recuerden a qué es igual. Nuevamente escribiríamos la parcial en la dirección del eje y, pero ¿para quién? Sería para esta función, que es 3x cuadrada z menos x cuadrada por y cuadrada más 2 veces z al cubo más 3y por z menos 5, ¿ok? Y esto recuerden que es igual, bueno, sería la derivada parcial en la dirección del eje y, ¿para quién? 3x cuadrada z menos la derivada parcial en la dirección del eje y, x cuadrada y cuadrada más la derivada parcial en la dirección del eje y para 2 veces z al cubo más la derivada parcial en la dirección del eje y para 5. A ver, creo que me hizo falta uno. A ver, este y este. Sí, aquí. Aquí me salté uno. Me salté uno. Sería aquí 3y por z menos la derivada parcial en la dirección del eje y para 5. Nuevamente identificamos aquellas que se pueden anular. Aquí me pide con respecto a y. ¿Tenemos aquí a y? No. Entonces sería 0 esta. Aquí tenemos a y. Sí. Entonces permanece igual. Aquí tenemos a y en esta parte. No hay y. Entonces va a ser 0. Aquí se permanece y esta también se anula. Al final, aquí nos quedaría menos, ¿verdad? Que sería menos x cuadrada, la parcial a la dirección del eje y para y cuadrada. Aquí me quedaría más 3z en por la parcial a la dirección del eje y para y. ¿Y eso cuánto nos da? Nos daría menos x cuadrada por 2 veces y más 3z por 1. Y esto es igual a ¿cuánto? Menos x, bueno, sería menos 2. Voy a borrar esta parte, sería menos 2. Menos 2x cuadrada por y más 3z, ¿ok? Así nos quedaría, ¿vale? En ese momento. Bien, ahora tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a z, ¿vale? Aquí escribimos con respecto a z de x, y, z es igual a la parcial en la dirección del eje z. Recuerden que vale 3x cuadrada por z menos x cuadrada por y cuadrada más 2 veces z al cubo más 3 veces y por z menos 5, ¿verdad? Ahí está. Hacemos lo mismo, calculamos su derivada parcial. Aquí sería la derivada parcial en la dirección del eje z para 3x cuadrada z menos la derivada parcial en la dirección del eje z para x cuadrada y cuadrada más en la derivada parcial en la dirección del eje z para es 2 veces z al cubo más la derivada parcial en la dirección del eje z para 3 veces y por z y aquí sería menos la derivada parcial en la dirección del eje z para 5. Esto es igual a ¿quién? Nuevamente aquí nos pide con respecto a z. Aquí sí la tengo, sí puedo derivar esta parte. Aquí como nos quedaría 3 y x cuadrada se considera una constante, nos quedaría así. La derivada parcial con respecto a z, ¿por quién? Por z. Bien, aquí tenemos a z. Vean ustedes, tengo x y tengo y. ¿Tengo z? No. Aquí tengo a z, sí. Nos quedaría más 2 veces la parcial a la dirección del eje z para z al cubo, ¿ok? Aquí tengo a z, también tengo a z, sería más
3y se considera una constante y tendríamos aquí la parcial de z con z. Y aquí esto es 0. Bien, aquí nos quedaría entonces 3x cuadrada por quién, por 1, más 2 veces quién, 3z cuadrada. Aquí me quedaría más 3y por quién, por 1. Y eso que es igual sería 3x cuadrada más 6z al cubo. No, perdón, cuadrada. Aquí sería cuadrada. Aquí sería al cuadrado más 3 veces y. Y tenemos ahí la solución. Ahora, recuerden que estamos calculando las derivadas parciales, pero implícitamente. Nuevamente usando el teorema de la derivación implícita. En este caso, como ya tenemos más variables, en este momento son 3, nosotros tenemos que calcular lo siguiente. La parcial de z entre la parcial de x. Y esto que es igual será menos, así como lo estudiamos en la última sesión, será aquí f de x, x, y, z. Y aquí tendríamos f de z. Recuerden que son derivadas parciales, f mayúscula de x y f mayúscula de z, de x, y, z, que representa la cantidad de variables. Aquí tendremos la parcial de z en la dirección del eje y. Y será en este momento también negativa. Y tendríamos la parcial de la función, o bueno, la parcial en la dirección del eje y de x, y, z. Y aquí tendríamos f de z, x, y, z. Vean ustedes, forzosamente tenemos que calcular las derivadas parciales en cada uno de los ejes. Ahora aquí nosotros podemos simplificar. Déjenme mover un poco esto. Recuerden que es signo negativo, aquí signo negativo y viene la expresión. Aquí viene también la expresión. Bien, ¿cuánto fue f de x? Bueno, la derivada parcial en la dirección del eje x. La tenemos aquí, creo. ¿Dónde está? Aquí. Sería esta. ¿Entre quién? Entre z, ¿vale? Que sería esta. Esta es z. Entonces escribimos aquí 2 veces x por y cuadrada menos 6 veces x por z. Y aquí tendríamos 3x cuadrada más 6z cuadrada más 3y. Igual esta, aquí también es la misma. Aquí lo voy a poner 3x cuadrada más 6z cuadrada más 3 veces y. Ahora aquí la del numerador me pide con respecto a y cuánto nos dio. Es esta que tengo aquí, que sería menos 2x cuadrada por y. Le escribo aquí menos 2x cuadrada por y menos 3z, ¿verdad? Ahí está. Y de esa manera nosotros ya hemos entonces calculado el resultado, ¿ok? Que serían las derivadas implícitas en este momento, ¿vale? Ahí está. Así las podemos nosotros dejar expresadas, ¿vale? Bien, entonces de esta manera nosotros podemos calcular ya derivadas implícitamente en este momento. Bien, algo que quieran agregar de esto que hemos analizado. No, profesor. Ok.
Si quieren, tómele screenshot o captura. Ahorita terminando la sesión se las envío también. Se las envío, pero por si acaso se me olvida enviárselas, estas notas, tomen un screenshot, ¿vale? A esta parte también. ¿La puedes subirla al canal YouTube? Sí, también, por supuesto. Por supuesto. Bien, porque tendríamos que seguir estudiando el siguiente tema, que serían extremos de funciones de dos variables, ¿vale? Nosotros tenemos un pequeño conocimiento por parte de cómo calcular esos extremos. Nosotros le llamábamos, creo que en cálculo diferencial, en la unidad número 5, el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, para, en ese caso, encontrar máximos y mínimos. Aquí nosotros vamos a hacer algo similar, pero para este momento serán extremos absolutos y extremos relativos. Nosotros ya hemos estudiado algunas técnicas para hallar valores extremos de una función de una sola variable. En este momento nosotros vamos a extender esas técnicas a funciones de dos variables en este momento, ¿vale? Para ello, me parece que en sus apuntes también hay algún teorema. Hay un teorema acerca de esto. Déjenme revisar sus apuntes. Creo que es... aquí, máximos y mínimos, ¿vale? Bien, nosotros vamos a intentar a trabajar primero esta condición que nos dice que si la función f tiene un valor máximo o mínimo relativo en x0, recuerden que el x0 en cálculo diferencial era un punto, en ese momento era un punto crítico, aquí nosotros será algo similar, ¿vale? Nomás que será un vector en x0. Entonces, todas las derivadas parciales de orden 1 o son nulas o no existen en ese punto crítico. También vamos a poder demostrar que ese punto crítico, todas las derivadas direccionales o son iguales a 0 o no existen. En cualquier caso, la condición no es suficiente para asegurar la existencia de un valor máximo o mínimo relativo de acuerdo a la función en el punto crítico. Para funciones de R2 en R podemos obtener una condición suficiente para la existencia de un valor máximo o mínimo relativo que puede extenderse, aunque con dificultad, a funciones definidas en espacios de mayor dimensión. Bien, tenemos la definición número 19 en esa parte, ¿vale? Donde nos dice que la función f tiene un máximo relativo en un punto crítico, por ejemplo, x0, si existe una vecindad n, obviamente de ese punto crítico, tal que para todo x que pertenezca a esa vecindad sea, en este caso, una unión con el dominio de la función f. Es decir, que si hablamos de un máximo relativo, es que la función f de x sea menor o igual al punto crítico. En la definición número 20 se nos detalla de que si la función tiene un mínimo relativo en el punto x0, si existe una vecindad n de x0, tal que para todo x que pertenece a esta vecindad, aquí sería, es intersección, creo que les dije unión, pero es intersección con el dominio de la función f, ¿vale?
Esta es intersección porque tenemos la U, así, es unión, ¿vale? Sí, es intersección. Intersección con el dominio F y tendríamos nosotros aquí F de X es mayor o igual a F de X0, pero recuerden que este X0 es nuestro punto crítico, ¿vale? Entonces tenemos dos definiciones en este momento para tratar ya sea de un máximo relativo o de un mínimo relativo, ¿vale? Bien. Ok. Tenemos aquí la definición número 21, en donde nos comenta que los valores extremos de una función son los máximos y mínimos relativos de la función. Vamos ahora a probar que los valores extremos de una función definida en un conjunto abierto en R a la n puede ocurrir solamente en puntos donde todas las derivadas parciales de primer orden son iguales a 0 o no existen, ¿verdad? Es decir, si nosotros nos vamos nuevamente a nuestras láminas en PowerPoint, déjenme presentarles nuevamente PowerPoint. Está aquí. Ok. Bien, de acuerdo a lo que hemos nosotros estudiado en este momento, vamos a suponer que tengo una función de este tipo, ¿vale? Tengo una superficie, voy a tener algo como esto, ¿sí? Por aquí, o déjenme revisar, les voy a colocar otra figura mejor, voy a colocarles otra, más o menos así. Voy a trazar esta curva, por ejemplo así, así, ¿vale? Y por acá se ve otra proyección, ¿vale? Al final son 4 esquinas, aquí tenemos una esquina, aquí tenemos otra esquina, aquí otra esquina y aquí otra esquina, pero no la vemos, ¿vale? Porque está atrás, por eso la tracé en líneas punteadas. Bien, si nosotros observamos esto, es una superficie, ¿vale? Esta es una superficie, incluso les voy a colocar aquí algunos puntos, que son estos puntos, bueno, estas líneas punteadas serían nuestras proyecciones, ¿vale? Obviamente, si yo intentara trazar en este momento esto, que sería la región acotada por esta curva que tenemos aquí cerrada, más o menos vendría siendo algo como esto. Voy a unir este, voy a unir este, voy a unir este y voy a unir también este, ¿ok? Bien, entonces yo tengo aquí en esta curva, ¿vale? Aquí incluso les voy a marcar que todo esto que tengo aquí en la parte inferior es una región acotada cerrada Cortana here. R. Okay. Ok, esta es una región acotada cerrada R. Nosotros podemos observar, aquí les voy a trazar, que este punto, aquí de color blanco, vamos a llamarlo mínimo. Ok, ese es un mínimo. Y nosotros tal vez aquí, por acá, por esta parte, vamos a obtener el máximo. ¿Vale? Ahí tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Bien, entonces nosotros podemos observar en esta superficie que tenemos aquellos puntos más bajos, ¿verdad? En esta superficie que serán los mínimos, ¿vale? Aquí puedo tener también otro mínimo, tal vez este, también es este, ¿vale? Y de todos los puntos que tiene esa superficie, pues uno debe de ser el mayor. Y ahí encontraríamos nosotros
el máximo, ¿vale? En este caso, ¿vale? R, aquí esta región R que tenemos en la parte inferior, contiene algunos, primero podría ser algunos punto o puntos en donde la función f de x que tenemos aquí, f de x, y, es un mínimo, puede ser un mínimo, nuevamente en algún o algunos puntos en donde f de x es también un máximo, ¿vale? Y todo esto sería nuestra función de dos variables. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos ese concepto del máximo relativo y del mínimo relativo. Bien, vamos a continuar entonces con lo que nos platican sus apuntes. Bien, tenemos el teorema 24, en donde nos comentan que si la función f está definida en un conjunto abierto, en R a la n, tiene un valor extremo, en ese caso, vean, en un punto crítico, que pertenece también a ese conjunto abierto. Y si la derivada késima en la función f de x0, que es el punto crítico, existe, entonces esta, vean, a qué deberá de ser igual a 0. Esta expresión o esta notación también nosotros la estudiamos en nuestro curso de cálculo diferencial, ¿verdad? Ahí cuando queríamos encontrar los puntos críticos para poder definir si la función tiene un máximo o un mínimo. Eso es cuando nosotros hablábamos de una función de una variable. Aquí nosotros estamos hablando más, al menos de dos o más variables. La definición 22 nos dice que los puntos donde todas las derivadas parciales de la función son 0 o no existen, se llaman puntos críticos de la función f, ¿vale? Es algo que ya les he platicado, algo que ya aprendimos de otro curso. Bien, el teorema 24 nos recuerda que los valores extremos de una función definida en un conjunto abierto puede ocurrir solamente en los puntos críticos de la función. ¿Ok? Entonces, si ustedes se preguntan dónde se encuentran esos valores extremos, pues obviamente depende que esos puntos críticos pues le corresponda a lo mencionado en el teorema 24. Ahora, sin embargo, la función no tiene necesariamente un valor extremo en cada uno de sus puntos críticos, ¿vale? Pudiera ser que no. Pudiera tener tal vez más, ¿ok? O pudiera no tener ninguno, ¿vale? Bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo, en donde se nos dice, determine los valores extremos de la siguiente función definida por esta función de dos variables, que es 2x cuadrada más 4x por y más 5y cuadrada más 2x menos y, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si yo tengo mi función que son de dos variables, nosotros tenemos que aplicar la derivación parcial, ¿vale? En ese momento vamos a calcular la derivada parcial en la dirección del eje X, la derivada parcial en la dirección del eje Y. Si ustedes calculan con respecto a X, vean aquí el primer término tiene X, sí. ¿Cuánto nos daría su derivada parcial? 4X. El segundo término tiene derivada parcial, sí, porque sí tiene o contiene la variable X. ¿Cuánto nos quedaría? 4Y. El tercer término tiene la variable, en este caso, X, no. Entonces en ese sería 0. En esa tiene X, sí. ¿Cuánto es su derivada parcial? 2, ¿vale? Hacemos lo mismo para el caso de Y, ¿vale? Aquí tenemos Y, no, sería 0. Aquí tenemos a Y, sí. ¿Nos daría cuánto? 4X. Aquí tenemos a Y, sí. ¿Nos daría cuánto? 10Y. Aquí tenemos a Y, no. Aquí tenemos a Y, sí. ¿Y cuánto nos daría? Pues menos 1. Ahora, nosotros ya calculamos las derivadas parciales. ¿Qué viene a continuación? Bueno, aquí nos recuerdan que en este caso, en las dos derivadas parciales que calculamos, obviamente una en la dirección del eje X y la otra en la dirección del eje Y, pues existen en todos los puntos de R2 y por lo tanto el único punto crítico sería
el siguiente, en donde tendríamos menos 1,1 medio, obviamente, donde tenemos que esa función son 0, ¿vale? Es decir, el siguiente paso sería que ustedes escribieran 4x más 4y más 2 es igual a ¿quién? A 0. Aquí tendrían ustedes 4x más 10y menos 1 es igual a 0, ¿verdad? Ahí está. Pero en esta ocasión nosotros tenemos ¿cuántas variables? X. Tenemos la primera variable que es X y la segunda Y. Nosotros podemos resolver este problema simultáneamente. Es decir, tenemos que decir que 4X más 4Y es igual a ¿quién? En este caso, a menos 2. Aquí 4X más 10Y es igual a ¿quién? A 1, ¿vale? Entonces, ahí ustedes tienen que calcular ya los valores, ¿vale? Aquí pueden utilizar algunas técnicas del álgebra elemental. Pueden utilizar el álgebra lineal también para resolver este sistema. Y aquí obviamente nos diría que al solucionarse este sistema, X es igual a ¿cuánto? A menos 1. Y Y es igual a ¿quién? A 1 medio, ¿vale? Y de esa manera obtendríamos la solución. Solamente faltaría verificar que ustedes estos dos valores en cualquier ecuación que la empiecen a sustituir efectivamente les dé estos resultados, ¿vale? Por eso aquí nos dan que el punto sería menos 1,1 medio, en donde estas derivadas son 0, ¿verdad? Que serían esta parte. Ahora, por lo tanto, si f tiene algún valor extremo, tal valor extremo debe de ocurrir pues en este punto que hemos nosotros calculado. Pero aquí nosotros debemos de, hay que investigar más porque no sabemos si es un máximo o es un mínimo, ¿vale? Sabemos que es un punto crítico, pero bueno, si nosotros hacemos lo siguiente, intentamos evaluar en la función, recuerden que tenemos esa función que está aquí, nos referimos a esta. Si la evaluamos en ese punto que hemos calculado, pues vean qué resultado nos da negativo. Nos da menos 5 cuartos. Con esto nosotros demostramos que este menos 5 cuartos es el valor mínimo de la función f, utilizando una rotación en los ejes de coordenadas. ¿Ok? Entonces aquí con esa información podemos observar de que si el resultado es negativo, se trata de un valor mínimo, ¿vale? Si hubiera sido positivo, nosotros lo podríamos entender como un valor máximo, ¿ok? Bien, entonces tenemos aquí otra expresión, ¿vale? Una forma general de la ecuación cuadrática sería la siguiente. Bien, aquí tenemos esta ecuación que sería la ecuación número 18. Esa es la ecuación que nosotros podemos encontrar en el espacio euclidiano tridimensional si es que la superficie estuviera en estos cada uno de esos términos. Hay algunas que no necesariamente pueden aparecer en todas, pero sí en algunas, ¿vale? Bien, entonces trabajamos, lean esto, analicen esa parte como actividad extra, analícenlo, estudienlo, ¿vale? Y nos vamos en esa parte, ¿vale? Bien, aquí podemos nosotros observar que una vez que se hace este análisis, podemos decir que la función es mayor o igual en este punto crítico. Creo que sí nos dio menos 5 cuartos. Entonces nosotros podemos decir que este valor que hemos nosotros calculado será el mínimo. Y las curvas de nivel F aparecen señaladas en la figura 25. Aquí tenemos la figura 25, que son las curvas de nivel en este caso. Y tenemos aquí los valores en este caso, que sería de menos 5 cuartos para esta expresión, ¿vale? Ahora, si nosotros intentamos hallar los valores extremos de esta función, ¿verdad? Tenemos la siguiente, que sería x cuadrada sobre 3 menos 3y cuadradas entre 16. Si ustedes calculan la derivada parcial en la dirección del eje x, en la dirección del eje y,
tenemos estos dos resultados. Ahora, ¿qué viene después? Bueno, hay que trabajar 2/3 de x es igual a 0. Hay que trabajar menos 3/8 de y es igual a 0. Esto, recuerden con qué fin se hace, pues para encontrar el punto crítico llamado x0, ¿vale? Si ustedes observan, en este momento, x es igual a 0 y y tendría que ser igual a 0. Es decir, que el punto crítico estaría en el origen, ¿vale? Bien, así que este momento, este punto 0,0 es el único punto crítico de la función. Por lo tanto, si tuviera un valor extremo, tal valor debería ocurrir en el punto 0,0. Sería igual, en este caso, vean, tenemos que evaluarla en la función. Este punto crítico, evalúela en esa función, esta función se vuelve 0, ¿verdad? Por eso aquí podemos decir que es igual a 0. En este caso es fácil demostrar que la función f no tiene un valor extremo en el origen. Pero ahora, considerando los valores de la función f en cada uno de los puntos, en especial sobre el eje x, tendríamos lo siguiente. Para este momento, solamente vamos a evaluar la función, ¿verdad? En este caso, tenemos xy, la estamos evaluando en 0 con y, ¿vale? Vean ustedes qué pasa si la evaluamos en 0 con y, es decir, que este término se vuelve 0, ¿vale? Y tendríamos que en x sería 1/3 de x cuadrada. Lo mismo pasa si ustedes vuelven 0 a x y le evalúan en y, tendríamos esta función, en donde nos dicen que no puede ser un máximo relativo en el origen. Pero si nosotros consideramos los valores de la función en los puntos del eje y, podemos obtener esta función, ¿verdad? Esta es con respecto a x y esta es con respecto a ¿quién? A y. Ahora, nosotros observamos que tampoco tiene un mínimo relativo en este punto, que sería 0,0. Podemos decir entonces que la función f no tiene un valor extremo en 0,0, ¿vale? Y las curvas de nivel y la gráfica de f están mostradas en esa figura 26, ¿vale? Ven ustedes aquí que esas curvas de nivel que tenemos en esta parte y en esa parte son positivas. Y esta curva de nivel con esa curva de nivel son negativas. Y ven aquí cómo está expresada esta función, ¿vale? Es como una silla, bueno, una silla de montar, en el caso de los caballos. Aquí le llaman punto de ensilladura de la función f. Y la gráfica nos recuerda aquí que tiene un plano tangente horizontal en ese punto. Pero la función no alcanza en él un valor extremo, ¿vale? Si el punto no alcanza un valor extremo, nosotros podemos decir un nombre especial, que es un punto de ensilladura, ¿ok? Es decir, que ni es máximo ni es mínimo, es un punto ensilladura, ¿verdad? Entonces ahí tengan mucho cuidado cuando su punto crítico les dé en el origen, ¿vale? En ese momento. Bien, entonces, de tarea, intenten terminar esta parte del teorema 25. De todas maneras, lo vamos a analizar en la siguiente sesión, porque creo que mañana es su evaluación. Creo, mañana lo vi ayer. Voy a confirmar, si no, lo veríamos mañana, ¿vale? Sí, creo que es mañana. Sí, ok, entonces lean esa parte del teorema 25, ¿vale? Que es la última parte. Y si tienen alguna duda, pues me pueden enviar un mensaje hoy, ¿vale? Para trabajar este tema. Y bueno, ya serían pocas páginas para terminar este tema. Y bueno, aquí en el teorema 25 es el que quería llegar hoy. Estúdienlo porque aquí nos dice en qué momento va a ser un punto mínimo relativo, cuándo va a ser un máximo relativo y cuánto va a ser un punto de ensilladura. El de ensilladura es el que analizamos hace un momento, que pues es un punto que está intermedio entre que no es máximo ni es mínimo. Es un punto, podemos decir, intermedio, ¿vale? Bueno, entonces nos quedaríamos en esa sesión y continuaríamos en la siguiente.
Voy a intentar liberar la tarea hoy, en un momento, para que la empiecen a resolver. Este profesor igual realiza, no la ayudó. Ah, no se las liberé. A ver, déjenme revisar. Bien, entonces se las envío en el chat. Ahí está. No, profesor, todavía no. Profe, aparece que ya no se aceptan respuestas para este formulario. Ah, ya. A ver, actualícenlo. Sí, ya, profesor. Ya, ok.